Hola a todos y todas las posibles oyentes de este monólogo. Son las 2:23 de la madrugada en Colombia y quise animarme a grabarme porque me gustó mucho el silencio de esta madrugada y siento que no voy a tener la oportunidad de vivirlo nuevamente. Entonces no quise desaprovechar esa oportunidad y ese silencio. Bueno, para este primer monólogo del año 2023 quiero compartir algunos pensamientos y anotaciones de una lectura que hice este mes, en enero, que terminé hace unos días, y es de un libro de Piedad Bonet, de la escritora y poeta colombiana, titulado Donde nadie me espere. Es el segundo trabajo que leo de ella. El primero fue Lo que no tiene nombre, uno de los libros más conocidos de su trayectoria como escritora, como poeta, como académica también. Bueno, Bonet, digamos que es una de las grandes figuras de nuestra narrativa colombiana. Entonces, desde el año pasado, desde mediados de diciembre, opté por empezar a leer este libro que le tenía una idealización y, digamos, una predominación de lectura, porque sentía que tenía un gran destino en mi vida y en mis interpretaciones. Pero bueno, no voy a alargarme allí. Quiero ir diciendo algunas cosas, compartiendo algunas reflexiones, pensamientos y anotaciones de este trabajo. Y bueno, lo primero es que el libro, la historia del libro, comienza in media res con la vida de Gabriel, de su personaje principal, observando un panorama en el que pues parece que todo está acabado, en el que todo ya está hecho, donde no hay muchas acciones, o las acciones parecen estancadas en ese espacio. Pero ocurre allí un encuentro con Aurelio, que es, digamos, un signo dentro de la historia para empezar a suministrar unas reflexiones y unos encuentros entre el tiempo, unos encuentros entre el pasado, el presente y algunas significaciones del futuro, sobre lo que no hay ninguna excepcionalidad humana, ¿no? Es decir, que esto que hace Gabriel desde allí, desde ese punto de la historia que es solo el inicio, ya nos da cuenta de pues un humano como cualquier otro, como yo mismo o como cualquiera que pueda estar escuchándome a través de esta grabación. Entonces, dar por hecho la personalidad de Gabriel desde ese enunciado de inicio, pues es difícil, es una tarea difícil, como podría ocurrir en cualquier historia, pero lo que sucede allí, lo que pues más genera una incógnita, es que hay algo allí que parece una rendición. Están sus mismas palabras cuando dice: comprendí que me había rendido. El libro está exactamente escrito en primera persona, y bueno, lo que sucede entonces, y aquí
Me disculpo, quizá esto era mejor decirlo al inicio. Me disculpo si esos pensamientos, estas reflexiones no parecen tener una linealidad. Intentaré que lo tengan al inicio de toda esa conversación. Pero iré desarrollando y leyendo lo que tengo aquí. Pero me disculpo si parece como si nada se relacionara. Bueno, otro punto importante de esta lectura fue el encuentro con el concepto del adicto. Y es que pues llegando ya a este punto, a este encuentro con Aurelio, ese encuentro de Gabriel y Aurelio, pues nos damos cuenta de que efectivamente Gabriel es un adicto y la labor, el ejercicio de Aurelio es recuperarlo, ¿no? Que Gabriel vuelva al que era antes, que aún no sabemos quién es. Entonces hay allí, digamos, algo que rescato mucho de esa historia, y es que se entienden las diferentes formas que existen para entender la adicción, valga la redundancia allí con el término de entender. Pero esto ocurre porque Bonet nunca se desliga de la idea que tiene el mencionar una adicción. Es decir, no hay ninguna determinación en Bonet para decir que la adicción solo habla de las drogas. Entonces ocurre que Aurelio lleva a Gabriel a un centro de rehabilitación donde se encuentra con otros adictos, y bueno, podemos también como observar la finalidad que tienen muchas veces esas adicciones, ¿no? Que a veces parece como que las adicciones quisieran convergir todas en un mismo punto, ya sea de encuentro con otras adicciones o ya sea de destrucción, ¿no? Bueno, como les digo, parece como si no estuviera relacionando nada en ese momento, pero lo haré en el transcurrir de las ideas. Ocurre entonces que los adictos de este lugar, del centro de rehabilitación, vuelven una mirada o encuentran una mirada muy parecida a la que casi siempre se encuentra, o casi siempre como que encontramos en la cotidianidad, que es esta mirada de la compasión religiosa frente a las fronteras de la adicción. Y aquí Bonet introduce uno de los puntos que más me parece importante, que es la parábola del hijo pródigo, porque pues bueno, en primer lugar vemos en un apartado donde se reúnen todo el grupo de adictos de este centro, y Bonet, la autora, los describe diciendo las siguientes palabras: de reunirse en grupo a oír el sermón del fanático de la Biblia y el llanto del que quemó todos los sedetes de la familia en un ataque de locura, del que odia a su madre y le dio una tunda que la mandó al hospital, del que se arrojó por la ventana de su cuarto y apenas si se rompió las piernas, las historias del adicto al jarabe de la tos. Bueno, me parece importante comentar esto, ¿no? Y ponerlo allí como en ese tragaluz que simboliza el humano adicto y el humano sobrepensado o
dinamizado por algo más que no es el mismo, sino la adicción. La adicción a cualquier cosa. Esa forma de denominar cualquier cosa está muy presente allí en ese término de la adicción. Hablaba entonces de la afinidad que existe con la religión y con los conceptos religiosos en esta historia, porque Gabriel empieza a metaforizar su vida y a relacionar su vida con la parábola del hijo pródigo. Entonces, cuando ya logra salir de este centro de rehabilitación, retorna a su casa, retorna a lo que era su hogar, o a lo que sigue siendo su hogar, sin algunos miembros familiares o sin ninguno. No quiero tampoco hacer muchas dosis de spoiler, pero bueno, Gabriel entonces regresa a su casa, y digo que este punto es de los más importantes porque es allí donde Gabriel, donde el personaje se encuentra con lo que sería su herramienta más valiosa, su herramienta que más repercusiones tiene sobre él y sobre esa narración y sobre su vida, que es la escritura. Entonces cambia, allí se configura una nueva imagen para Gabriel, porque él mismo, a través de sus palabras, nos empieza a explicar su declive y lo que era antes de las drogas, lo que sucedía con él y con sus convicciones y con su intelectualidad antes de la llegada de las drogas a su vida. Pareciera entonces mis palabras también muy determinadas, pareciera que todo estuviera ya reflexionado, o que yo quisiera entenderlo de esa forma, pero no. Es Gabriel el que empieza a dar cuenta de esos detalles, pero lo hace a través de la historia, una historia de amor con Ola, una de las personajes de la novela. Pero bueno, para no desenfocarme entonces de esta parábola del hijo pródigo, Gabriel codifica desde allí, desde su casa, una escritura mucho más sincera. Como les digo, empieza a convergir aquí sus palabras con la exactitud, y se empieza a alinear la figura de el Gabriel adicto con el Gabriel intelectual, con el Gabriel académico, con el Gabriel pasional, y con todas las posibles imágenes de Gabriel que él mismo contempla y que él mismo desarrolla. Pero la imagen que más pesa, o la imagen que alimenta y bifurca esas imágenes, es la imagen del habitante de la calle, del Gabriel que habita la calle y direcciona ese habitar la calle con la amalgama del pasado. Lo que quiero decir es que Gabriel permite que aquí ingresen las anécdotas de lo que fueron sus días en la calle, de lo que era sentir lo ajeno y lo compartido de las calles, de cómo en las noches y en los días se reunían los demás habitantes, y pareciera que la calle era una casa más y un hogar más para las personas
con sus mismas condiciones y con sus mismas vivencias. Entonces, el concepto de habitar la calle, de ser un habitante de la calle, nos parece, o puede parecer siempre, peyorativo, pero esta intención obedece siempre a una costumbre de entender qué es una casa y qué es un hogar y qué elementos debe tener ese hogar para ser cómodo y ser agradable, y cómo la calle es una contradicción enorme para toda esa costumbre. Y siguiendo con esa misma idea, siguiendo con esa imagen del habitante de la calle, Gabriel recuerda la fluidez o digamos la contemplación o la inmediatez mejor que tiene la vestimenta para denominar a las personas y para lograr esa distinción entre lo que es un loco y lo que es un vagabundo, en cómo el no usar zapatos o no querer usarlos, o el comprarse unos zapatos en cuestión de minutos puede cambiar esta imagen de alguien desorbitado y alguien que es un habitante de la calle. Bueno, frente a esto, digamos que hay una forma, o Gabriel o Bonet encuentra una forma de complejizarlo y de volverlo más dinámico, ingresando todo ese sentimiento y toda esa escritura por el filtro de la poética, del retorno, de los retornos que hacemos a través de la memoria hacia el pasado para que el presente sea otro o el mismo. Bueno, la cuestión está aquí en que Gabriel, a través de su escritura, hace una relectura y se encuentra como víctima del tiempo. Entonces leo uno de los fragmentos que más me lleva a pensar en eso, y dice: releo estas páginas y veo que tiendo a victimizarme, que enfatizo aquella fragilidad de mi infancia y mi adolescencia, tal vez porque cuando hacemos un balance de nuestro pasado tendemos a minimizar las horas felices y más aún ese tiempo muerto que ocupa la mayor parte de nuestra vida, el que habitamos casi sin darnos cuenta, envueltos en la rutina, sin conciencia de si somos felices o desdichados, con esa laxitud de perros echados tomando el sol sobre unas deliciosas baldosas frescas. Esa parte final que evoca la comodidad de contar las cosas y de retornar al pasado nos habla de cómo la memoria es una variante del tiempo y cómo somos víctimas todos, sin exclusión alguna, de nuestra memoria y de el retorno, de la poética del retorno. Y es a través de esa memoria y de ese retorno que logramos dar sentido o quitarle sentido a las cosas, y que la memoria también se autocomplace a quien la ejerce o a quien la escucha. Entonces no es un secreto por eso que para nosotros todas las historias de drogadictos y de desdichados o desorbitados
suenen siempre igual, que a veces podamos ignorarlas con facilidad o puedas pasarlas de largo. Obedece a ese retorno, obedece a que esa autocomplacencia es también una forma en la que entendemos la memoria, nuestra memoria. Lo dice el libro, lo dice la historia, que la memoria desbarata los hechos, los trastoca o los fabula. Bueno, ya tratando de unir todas estas ideas que parecen totalmente dispersas, y si de pronto alguien llegó hasta este punto de escucharme o de verme, no sé, puede pensar que no entiendo lo que estoy diciendo, y puede que sea así, estoy completamente seguro de que también es así. Pero bueno, creo que el punto más importante, bueno, los puntos de hecho más importantes, esos dos puntos finales que he decidido poner aquí, como los caminos de Gabriel y como la libertad y ruina, que son como también dos opciones de títulos que tengo para este monólogo, es porque es desde ese punto de lectura y de entender esa historia que nos preguntamos cómo los caminos de Gabriel, o me pregunto yo mejor, cómo los caminos de Gabriel pueden ser los caminos de Juan Camilo o los caminos de mi profesor de literatura, así como lo era Gabriel, o cualquier persona que se sienta segura de lo que es, o no tan segura, que esté parcialmente segura de lo que es o lo que piensa, pero las vivencias o las reformas de la vida y el destino quizá puedan hacer una completa desobediencia de toda esta seguridad. Esto tiene, digamos, aquí un mensaje muy claro, porque Gabriel nos dice que los excesos, sus excesos, como lo mencionaba antes, sus excesos pasionales, intelectuales, académicos y demás, lograron convertirlo en muchos Gabrieles, en muchos Gabriel. Cómo cae él mismo en las cosas que decía odiar, cómo cayó en esta adicción también de el alcohol, cómo se convirtió en un alcohólico de la noche a la mañana, después de odiar el alcoholismo de su padre, y cómo empieza a tomar diferentes caminos que nunca creyó que podía tomar. Entonces Gabriel se convierte en el enemigo de su propia intelectualidad, de su propio pensamiento, y en su tesis de grado sobre Gadamer, que es uno de los precursores de la hermenéutica, del concepto de hermenéutica, concibe pues como esta trastocación, porque habla de cómo entendía, bueno, espera, yo busco esa parte que me parece interesante también escucharla. Sí, leo. En las mañanas escribía que Gadamer cree que en las cosas no hay que buscar verdades objetivas, que es a través del lenguaje como el hombre llega a la comprensión del mundo, que éste vive en el diálogo y que la realidad es creada por sus intérpretes, y por la noche me pillaba a mí mismo buscando la pieza que le faltaba a la verdad.
descreyendo de las palabras de hola, buscando inútilmente el doblez y el dato falso. Cómo Gadamer pasa a un segundo plano a través de su subjetividad. Es muy claro allí cómo los humanos somos creadores de nuestra realidad, pero en el resquicio de nuestras propias interpretaciones, en el resquicio de no creer en esa realidad que creemos, podemos también vencer nuestro intelecto. Y bueno, para terminar, regresamos a esa figura religiosa. Bueno, no la llamemos religiosa, llamémosla cristiana, de la mujer de Lot. Es que religioso suena algo con mucha más abstracción, pero entonces acá se introduce una nueva parábola, una nueva historia bíblica, que es la mujer de Lot, pero me parece muy bello también esa mención, porque esta posición de la mujer de Lot es a través de una historia onírica, un proceso onírico que hace Gabriel desde su soledad y encontrándose en varios lugares de su casa y desconociendo los rincones de su casa, o dándoles una imagen diferente o la misma imagen que tenían, van constituyendo un símbolo, ¿no?, que luego se verá reflejado en esta mujer de Lot. Y luego vemos cómo Gabriel convierte esa figura de sal, esa figura que mira hacia atrás y se convierte en sal, en una pila de sal. ¿Cómo simboliza esto? Que esa mirada al pasado también purifica, que ese mirar al pasado y ese ver las cosas como eran y como son ahora también es un acto humano de purificación. La libertad y la ruina, yo creo que ya es como el mensaje más contundente de la narración, y es que un drogadicto, que Gabriel escogió su libertad por encima de su dignidad. Esta premisa puede tener un significado anatómico según Bonnet, y hace acá unas referencias con el color de piel, de cómo el color de piel, las uñas, a veces muestran esa historicidad que causa la adicción, esa marca del tiempo y de lo desorbitado, del esbozo de la destrucción o del declive de la destrucción. Y como todo eso puede parecer un discurso clasista, pero que si nos inmiscuimos a través de la experiencia y de las vivencias, que quizás los que sepan cómo se vive allí o cómo fue vivir allí podrían dar cuenta de la verdad de estos enunciados, de cómo ven su color de piel ahora y cómo no logran deshacerse de lo que una vez fue su cuerpo a través de la adicción. Creo que es una historia muy bella. Siento que, me desorbité mucho. Va exactamente media hora de este monólogo. Creo que nadie va a llegar hasta ese punto de visibilidad. Creo que se van a cansar en el quinto punto de esta charla.
pero para los que se quedaron a los comentarios finales, es una invitación enorme a leer esta novela. Es muy corta, creo que con la responsabilidad o la disciplina que me faltó pueden terminarla en 15 días menos. Hay un relato también muy fuerte sobre los falsos positivos y sobre cómo también a veces somos víctimas de las historias de los vulnerables, como las adicciones nos hacen vulnerables y nos convertimos en víctimas de las historias que han cursado este país. Bueno, esa es la charla de hoy, un poco extensa. Creo que ese es el monólogo más extenso que he grabado y que pienso publicar. Espero no sea una mala decisión y lo siento por este pesimismo. Son casi las 3 de la mañana. Y ya, eso es todo. Un abrazo.